esta guerra para Israel tiene desafíos enormes. Es una guerra urbana, una guerra donde la organización terrorista paramilitar Hamas tiene una infraestructura enorme de túneles en una ciudad como Gaza tan hiperpoblada. No es un desafío menor para nada. Quien ha podido profundizar y mucho, con datos muy precisos de lo que significan esos 500, si escuchó bien, 500 kilómetros de túneles muy bien armados, es el periodista y escritor Ignacio Montes de Oca, Nacho Montes de Oca. Nacho, buen día. Miguel Steuermann, el director de Radio High, te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, un enorme gusto estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros y, como digo, hemos estado siguiendo lo que has publicado y hay mucha información y uno se pregunta, entre otras cosas, cómo fue que el Hamas armó esta enorme infraestructura. Tal vez arrancar porque le comentes a la audiencia, yo decía, del desafío militar que tiene el Ejército de Defensa de Israel y qué son estos túneles, cómo están conformados. Claro, sí, lo primero que hay que decir es que no están, la tarea de perseguir a Hamas y terminar con el grupo terrorista no es sencillo, que nadie crea que es entrar a los tiros y tomar el territorio y listo. No, lo que ha hecho Hamas es preparar una serie de túneles que están a 30 metros de profundidad. eh, 30 metros de profundidad son 10 pisos, es un edificio de 10 pisos, y no es solamente la distancia, sino que para llegar a estos 30 metros uno tiene que recorrer esos 30 metros llenos de tierra, concreto, acero, porque claro, no es que tampoco se hicieron sobre el descampado, se hicieron sobre la ciudad. Entonces, tiene los edificios de la superficie que están poblados, porque también esa es otra parte de la defensa, que son los civiles que viven arriba de los túneles. Después los túneles tienen, estos 500 kilómetros de túneles tienen refuerzos de hormigón. Para que la gente se dé una idea, no existen bombas que puedan terminar con eso, salvo que uno use un proyectil de 14 toneladas. Y no solamente los túneles de 30 metros, hay túneles de hasta 70 metros de profundidad. Y dentro de ellos, imagínense, 500 kilómetros, es un área inmensa, es 1 millón de kilómetros, 1 millón de metros cúbicos, es una ciudad entera debajo de Gaza. Y no solamente hay que entrar, esos pasadizos que solamente Hamas conoce, están plagados de tropas, de trampas, tienen su propio sistema, tienen un sistema de vigilancia por cámaras de circuito cerrado, por lo cual si vos entras saben dónde estás. Hay medidas para inundarlos, hay medidas para derrumbar tramos encima de las personas que quieran entrar, y además tenés que entrar combatiendo y tratar de rescatar ahora son 229 civiles que van desde bebés de meses hasta ancianos de más de 90 años. Es un infierno, es un infierno. Y todo esto construido, me preguntas cómo se construyó. Empezaron en el 2008, 2007-2008. Apenas se hicieron del poder en la Franja de Gaza. Exactamente. A una media de 5 metros por día, que es lo que se calcula, y a un costo de 3 millones de dólares por túnel, construyeron 1.300 túneles desde ese año. ¿Y cómo lo construyeron? Vos preguntaste cómo lo construyeron. Y la asistencia internacional. Más allá de la ayuda que le da Irán a Hamas por mes, por año, que son unos 100 millones de dólares, hay 1.600 millones de dólares anuales de asistencia humanitaria, parte de la cual se desvió para comprar ese cemento, los tubos de acero que refuerzan el cemento, las cámaras,
los sistemas de ventilación, porque además tiene un sistema de ventilación independiente, porque más allá de los 30 metros bajo tierra es irrespirable, para poder comprar desde las salas de alojamiento hasta los explosivos que se contrabandeaban y que están todos puestos ahí en esta fortaleza subterránea. Estamos hablando, Nacho, yo quisiera, para que la audiencia pueda de alguna manera imaginar, estamos hablando de una ciudad bajo la ciudad, es decir, una ciudad subterránea con todos estos elementos que estás planteando, que se construyó en ese lugar donde algunos dicen, bueno, la pobreza es lo que está presente. Claro que cuando uno ve la edificación de Gaza, también la que está sobre la superficie, no parecen nuestras villas miserias de Latinoamérica, digo, parecen construcciones bastante sólidas, pero debajo de esto hay otra ciudad y es un enorme desafío militar. Recuerda, algunos ya lo han dicho, Vietnam con lo que eso significó para los Estados Unidos, y acá vienen las preguntas, porque Israel tomó la decisión, tal vez porque no tenía alternativa, de que tiene que ingresar, lo viene haciendo primero con un bombardeo tratando de limpiar zonas, sabiendo que además los civiles son usados como escudos humanos, pero que lo que se va a encontrar, como estás diciendo, bajo la ciudad es realmente una trampa enorme y una dificultad del punto de vista del combate no menor. Bueno, para que se den una idea, es tan grande que podría alojar a toda la población de Gaza y en el momento de los bombardeos ponerla a salvo. Pero hay que entender la perversidad debajo de Gaza. No se usó para proteger a los civiles, se usó para que jamás se escondiera de la represalia después de la masacre del 7 de octubre. Y si yo puedo poner a 2 millones de personas, pues es más, por la cantidad, recalculé que más allá del 1.000.000 de kilómetros cuadrados, el cálculo es muy sencillo. Entran 4 personas por metro cuadrado en caso de emergencia, aún poniendo 3, alcanza para 3 millones de personas, muy superior a la cantidad de la población de Gaza. Pero para que la gente entienda, lo que se construyó no son refugios. En Israel se construyen refugios antiaéreos. Es más, las casas tienen sus búnkers para caso de emergencia, pero hay refugios públicos. En Gaza no se construyeron durante tantos años. Y Israel venía diciendo, yo lo corroboré, he encontrado artículos de hace 10 años, un artículo en el Washington Post, en donde se alertaba por un cálculo muy sencillo. Decían, si están entrando 100 bolsas de cemento en Gaza, pero la construcción de edificios indica que se usaron 50, ¿en dónde están esos 50? Esos 50 lo están usando bajo tierra. Pero como Israel se fue en 2005 de Gaza, porque ya no está en Gaza desde 2005, poco podía hacer para frenar a Hamas construyendo los túneles, simplemente porque no estaba en el terreno, y eso desmiente la idea de el apartheid, la ocupación o todo lo que se ha dicho. Porque si estuviera en Gaza, nunca se hubieran construido los túneles. Entonces esa es la dimensión política de esa fortaleza debajo de la ciudad de Gaza. Y si los combates hoy alcanzan a los civiles, entonces con la misma inteligencia perversa que jamás se llevó a los cautivos para usarlos como escudos humanos, también los sigue usando al no permitirle usar sus túneles a los pobladores, a los palestinos, a los que dice representar y defender. Nacho, lo que has dicho es importante también en esta visión de que hay, o que algunos quieren vender, que la Franja de Gaza tiene un bloqueo que no permitía ni permite nada. Bueno, estamos viendo que una ciudad bajo la ciudad es algo realmente monstruoso pensarlo. Y acá vienen preguntas también que Israel se va a hacer, que es esto que dijiste, ya fue denunciado en su momento, cómo es posible que toda esa construcción se diera y que no se haya tomado cuenta antes y alguna acción respecto de la misma. Ahora, a esto se agrega lo que también dijiste y la complejidad de que estos túneles están bajo la ciudad y sobre todo parecería que, como fue denunciado estos días, los cuarteles operativos en los lugares más sensibles, por ejemplo, debajo del hospital, debajo de una mezquita, debajo de escuelas, como para que esos lugares justamente sirvan de protección frente a los ataques.
Ujú. A ver, lo primero que dijiste en cuanto al bloqueo, Gaza tiene dos lados linderos con Israel y el tercero con Egipto. Y si ha entrado contrabando, preguntémosle a Egipto, de la misma manera que preguntémonos también si ese bloqueo tiene que ver con la campaña anterior de atentados, que incluyen el acuchillamiento de personas de Israel, a cualquiera, al azar, hecho por fanáticos palestinos. Y el bloqueo, si alguien se pregunta cómo era posible, si existiese tal bloqueo, que 160.000 palestinos cruzaran a diario Israel para trabajar, de manera tal que o Egipto está también bloqueando a Gaza, o esas 160 personas que cruzaban a diario, 160.000 personas que cruzaban a diario Israel, son capaces de desmentirlo. Y si había bloqueo, ¿cómo es que construyeron ese millón de metros cuadrados de túneles? Entonces no hubo tal bloqueo. Y si hubo bloqueo, ¿cómo es que llegó la ayuda humanitaria a través de una oficina de la ONU que tenía en el terreno lindero a la al edificio donde atendía las necesidades gazatíes una salida de túneles desde donde se disparaban cohetes hacia Israel? Entonces se ha creado tal idea desde un buenismo malentendido, porque claro, cualquier ser humano se apiada del sufrimiento ajeno, pero hay algo que está mal, que está muy mal, que es utilizar la bondad del otro para construir sistemas defensivos que solamente sirven para escapar después de que uno comete una masacre. Las últimas dos. Una tiene que ver con esto que has dicho y el lugar que ocupa la población civil gazatí, porque dentro de la visión de muchos, bueno, las víctimas inocentes, y uno dice, bueno, la población de Gaza tiene que haber sido testigo activo de lo que ahí se estaba haciendo debajo de su ciudad y haber entendido que algo estaba pasando que no era justamente muy normal, por decirlo así, en términos de lo que se estaba construyendo. Y lo segundo, que es más arriesgado aún, es cómo ves lo que será esta contienda militar. A ver, lo primero, el ciclo retórico de Hamas es provocar víctimas para utilizarlo después como canteras a través del fanatismo que busca revancha. Entonces, decir que a Hamas le importa a la población civil es no entender que es al revés, porque si no, harían todo para el bienestar de los palestinos, si no estarían los jefes viviendo en Gaza, poniendo el cuerpo, y no en Qatar o en Turquía. ¿Y cómo la veo? A ver, la realidad es que y esto lo voy a decir, hay que entender que no es un problema que afecte solamente a los judíos o a los palestinos. Nosotros tenemos que entender que jamás forma parte de un circuito que incluye a Hezbollah financiado por Irán, y como país que fuimos víctimas de un atentado como el de la AMIA, lo que sigue, y de la Embajada de Israel, lo que sigue no es solamente algo que va a tener que hacer Israel, que es entrar a Gaza y enfrentar esta fortaleza subterránea, sino también lo que va a venir después, que es el despliegue de una violencia que va a ir mucho más allá de Gaza y que ya se empezó a manifestar, lo vimos hacer en Daguestán con el intento de pogromo, y que se va a manifestar allí donde Hezbollah opere, que es en todo el mundo. Entonces tengamos en cuenta que cuando hablamos de Gaza, hablamos de lo que nos puede suceder a todos. No es una cuestión de judíos o de Gaza o de palestinos, es una cuestión que atañe a todos. Así que yo te agradezco la entrevista, pero también quiero advertir que estemos atentos y que estamos hablando de algo que sucede allá, pero que repercute acá y en cualquier lugar. Y cuando digo acá, no importa dónde lo estés escuchando, va a repercutir en el sitio donde vos estés. Nacho Montes de Oca, gracias por tu trabajo de investigación, difusión y de poner esto tan claro. Claro, uno se preocupa, por decirlo menos, y deberíamos ocuparnos como Occidente de lo que es este enorme desafío. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Nacho Montes de Oca, periodista, investigador de este tema con profundidad, sígalo en su tweet, va a encontrar ahí mucha información de lo que son estos túneles. Increíble, una ciudad debajo de la ciudad.
No, no, no faltó dinero en Gaza. Al contrario, pudieron hacer esto y mucho más.